Bueno, ya sabéis que la obediencia tiene que ser ciega, pronta y alegre. ¿Creéis en eso, la juventud? Eso ya ni en los conventos, ¿verdad? Bueno, señores, me encanta dirigiros unas palabras de bienvenida, sobre todo porque aquí hay mucha gente joven, comenzando por mí, que seré el más joven de todos los que están aquí. Bienvenidos a todos. Admirado profesor, queridos amigos todos, los que andamos por la vida sin otra reflexión que ir solucionando los problemas inmediatos que necesitamos resolver, jamás nos detenemos a reflexionar sobre cuál es el mecanismo estructurado por nuestro cerebro para proporcionarnos la facultad de comunicarnos con los demás. Somos tan torpes, tan superficiales, que ni siquiera prestamos atención a la más perfecta de las máquinas que configuran nuestra calidad de seres racionales. Por eso, siempre serán necesarias personas como el profesor David, a ver si pronuncio bien, People. ¿Pronuncio bien la pronunciación? Bien, thank you. Capaces de dedicar su esfuerzo profesional, su calidad investigadora y aún su propia vida a descubrir dónde y por qué reside nuestra capacidad de percibir y comprender el lenguaje, en qué rincón del entramado neurológico la palabra se corresponde con la abstracción que nuestro cerebro transforma en imagen. La palabra, el lenguaje, el trascendental mecanismo de la comunicación tiene como base necesaria el área semántica del cerebro. Muchos años de investigación han llevado al profesor Poepel. ¿Qué tal ha salido? Hay importantes avances en el campo de la neurología. Avances que, sin ninguna duda, aportarán posibilidades para la estimulación cerebral, para orientar la intercomunicación hacia la mejora de las relaciones humanas, que buena falta nos hace. Para la mayoría de nosotros, como he comenzado diciendo, toda esta ciencia nos es ajena, demasiado complicado de detenernos a pensar cómo es posible que nuestras palabras tengan una simultánea correspondencia con las imágenes conservadas en nuestro cerebro. Demasiado abstracto, demasiado inaccesible para nuestras prisas y nuestros pequeños afanes. Menos mal que sabios como el profesor David Poepel han tenido la generosidad de dedicar su vida a desentrañar los misterios de la maravillosa máquina que es el cerebro humano. Le animo a seguir adelante, a llevar a hombros el peso de tan trascendental investigación, y le doy la bienvenida a este Aquarium, que de ahora en adelante es su casa, en el que desde nuestra modestia también intentamos abrir caminos de conocimiento. Muchas gracias, eskerrik asko. Thank you very much. Bueno, Manuel Carrascas, venga, vas a pasar tú de BCL. Ongi etorri denoi, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el placer de tener la tercera charla Brain Talk que organiza el BCBL en consonancia con otros eventos que estamos organizando para científicos. Esto lo organizamos para la ciudad, habrá otra serie de reuniones consecutivas. Y hoy pues tenemos a David Poepel, pero antes de darle pues la bienvenida quisiera agradecer
tanto a la Diputación, que amablemente pues, ha ayudado a financiar el desplazamiento del doctor David Popple, como al Acuario, que nos recoge acá. Y simplemente darles unas notas, porque lo importante es lo que nos va a decir hoy David. ¿Quién es? Él hizo su doctorado en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, en el año 95, y luego pues, se fue a San Diego, a la Medical School, para hacer una postdoc allí, una estancia postdoctoral, y luego pues, ya pasó a la Universidad de Washington en Maryland como catedrático, como profesor, y ahora pues, lo tenemos en la Universidad de Nueva York, desde donde pues, amablemente se ha desplazado para contarnos un poco pues, qué es lo que está haciendo y los últimos avances de sus investigaciones. Muchas gracias, David. Ok, bueno, muchísimas gracias. Ahora necesitamos esta cosa aquí. Mi charla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes. Es un gran placer estar aquí. Esta ciudad es una belleza, ¿verdad? Una belleza, un día perfecto. Y no sé por qué ustedes están aquí adentro. Eso no lo entiendo. El centro que el profesor Carreras organizó es un logro fantástico. Y el grupo de académicos reunidos aquí ocupan una posición importante en la investigación internacional. Pero déjame comenzar con unas palabras de prudencia. Esta es hoy la primera vez en mi vida que doy una charla en español. Aunque yo hablé mucho español en mi infancia, pues mi mamá es de Venezuela, nunca lo había utilizado en un contexto profesional. Nunca. En serio. Así que les presento las reglas para hoy. Yo trataré de presentar mi charla de una manera comprensible y ustedes me deben perdonar cualquier error terrible. Pueden interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna duda, pero ahí responderé en inglés. Esa es mi concesión para mí mismo. Después de todo, esto supone que es divertido para mí también, y no un castigo. Con eso dicho, comencemos. ¿Qué son las cosas más difíciles de averiguar, los desafíos más grandes de las ciencias? Yo pienso que los desafíos más grandes tienen que ver con los números más grandes. Y eso tiene que ver con asuntos de escala y complejidad. Si esto es el mundo físico, digamos, la estructura del universo, el mundo biológico, digamos, como la función del cerebro, o el mundo social, por ejemplo, cómo funcionan sociedades. Para darles una intuición sobre la escala de mi tema, consideren en dónde vivimos. Nuestro vecindario, nuestra esquina del universo, la Vía Láctea, está compuesta por como 1.000 millones de estrellas y tiene alrededor de 100.000 años luz de diámetro. Eso es un gran número. Bueno, quizás en el clima económico actual, ¿no? Es un número cualquiera. ¿Dónde está mi bichito? Okay. Ahora, échenle un vistazo al cerebro, una versión bastante limpia aquí. Una versión bastante limpia del hemisferio izquierdo de un cerebro humano. Hay alrededor de 1.000 millones de neuronas, el mismo número de las estrellas de la Vía Láctea. En todo caso, este número inmenso de células, cada una compuesta de muchas partes, es aplastado en una cáscara del tamaño de 2 puños juntos. El corazón es más o menos el mismo tamaño de un puño y su estructura y funciones son completamente entendidas. El cerebro es el tamaño de 2 puños así, pero con 100.000 millones de elementos computacionales. Por otra parte, las células están conectadas. Hay alrededor de 100 billones de sinapsis, las conexiones funcionales.
entre las células nerviosas. Así que el diagrama cableado está justo afuera del complejo de escala. La imagen en la esquina de abajo, a la izquierda, ilustra uno de los primeros intentos de crear una imagen de la conectividad del cerebro humano. La metáfora del espagueti subestima enormemente la situación real. Finalmente, estas muchas partes, cada una conectada con 1,000 a 10,000 células vecinas, siempre están prendidas. Como consecuencia, el número de estados posibles en los cuales el cerebro pudiera estar excede lo que sabemos hacer con cualquier computadora. Por lo tanto, bueno, seamos realistas. Está mucho más allá de nuestras capacidades actuales de entender el cerebro, de arreglarlo, de explorarlo o de inspirar tecnologías revolucionarias cuando lo imitemos. El cerebro parece ser el dispositivo más complicado en el universo hasta ahora, así que todos nosotros tendremos un trabajo asegurado por mucho tiempo, ¿no? El cerebro se encuentra a la base de todo lo que aprendemos. Todas las funciones corporales básicas, corazón, pulmón, temperatura, son controladas y reguladas. Percibir, recordar, sentir, evaluar, son todos aspectos críticos de la mente y todos son, como dice Charles Darwin, funciones que el cerebro secreta, una expresión de Darwin. Entendiendo la estructura y la función del cerebro debe ser considerado uno de los desafíos científicos más grandes. Y la forma de la motivación de disciplinas académicas como la neurociencia, la psicología, la ciencia cognitiva, etc. Entonces, un entendimiento teóricamente bien motivado, biológicamente sofisticado, computacionalmente explícito de cómo el cerebro secreta las funciones que constituyen la mente, cambiarán el juego, sea para la investigación básica y la tecnología. ¿Cómo estamos, entonces, haciendo este tipo de investigación al cerebro, de cerebro y mente humanos hoy en día? La lógica básica y la estrategia del proceso no se diferencian de un grupo de gente en un garaje. Son un grupo en un garaje desarmando un carro o una motocicleta, averiguando la lista de partes, como así, una lista así. La idea es de desarmar la máquina dejando sus elementos más básicos o primitivos. Esto puede ser un problema del hardware, como para la neurociencia, aquí, the brains part list, o un problema de la software, como para la psicología. Ahora, en la lista de partes de la neurociencia, hemos identificado partes como las neuronas y las partes de la sinapsis y varias otras partes. La parte difícil es averiguar cuál es el tamaño apropiado de grano, de un punto de vista funcional. Átomos y moléculas son demasiado pequeños. Partes enteras del cerebro son muy grandes. Nuestro trabajo es de identificar cuál es la lista de partes de una perspectiva funcional que hace falta para hacer el trabajo que hace el cerebro humano. La mente, es decir, el otro lado de la moneda de la mente-cerebro, tiene una lista de partes que se estudiada por muchas otras disciplinas: psicología, las ciencias cognitivas, lingüística, antropología. Todas estas áreas de investigación intentan identificar la lista de partes de la psicología o de la mente. Esa lista incluirá cosas desde sonidos vocales, por ahí, hasta sistemas de memoria a largo plazo. El verdadero desafío, aparentemente fácil, aparentemente muy fácil, pero en realidad es extraordinariamente difícil, es a definir las hipótesis enlazadas, mientras que es muy fácil usar únicamente algunas flechas de PowerPoint, como así. El hecho es que no tenemos ni la más vaga idea de exactamente cómo el cerebro secreta las funciones que constituyen la mente. Pero entonces, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo podemos aprender más sobre la interfaz esa? Bueno, investigadores se han acercado a este desafío un poco como los exploradores en la historia, viajando por ahí, haciendo mapas en los territorios para averiguar qué funciones y hacen dónde.
Eso es muy, muy bonito, ¿no? Pero en los últimos 25 años, el desarrollo de herramientas nuevas ha estimulado una gran cantidad de esta investigación de asignación. Estas nuevas herramientas son tipos de cámaras con capacidades impresionantes. Aún más importante, estos aparatos de grabación pueden imaginar la actividad cerebral desde afuera en participantes saludables. Aunque ahora estamos acostumbrados a ver ese tipo de imagen en los medios, sí vale la pena recordar que es un logro impresionante de la ingeniería que estas herramientas nos permiten visualizar la actividad cerebral. El enfoque cartográfico imperativo, hacer mapas de todo, ha dado un cuerpo rico de datos sobre dónde ciertas funciones cerebrales están localizadas. Se ha hecho menos para entender cómo la actividad cerebral forma la base para el funcionamiento cerebral. Bueno, las técnicas de imaginar cerebros parecen claramente conectados a la historia. Miren a la imagen a la izquierda. Una foto que me dio un amigo que es historiador de arte. Representa una persona siendo empujada a una máquina que parecería una cocinada de cabeza. Compare eso a la imagen a la derecha. Uno de los escáneres cerebrales en mi laboratorio en New York. Es divertido y también un poco asustadizo, lo parecidas que son las dos imágenes. En todo caso, esto ilustra la fascinación que ha tenido la ciencia por cientos de años con los contenidos de la mente y del cerebro. Y estoy contento de decir que después de nuestros experimentos así, uno no sale completamente cocinado. Ahora, déjenos echarle un vistazo a las herramientas que utilizamos. Bueno, empezamos con este. Uno pudiera pensar que este tipo de investigación, como tomar fotos con dos tipos de cámaras. Un tipo de cámara usa la relación entre el flujo de la sangre y la actividad cerebral para tomar fotos. Las imágenes en esta diapositiva ilustran el tipo de datos que son generados. La técnica llamada imagen de resonancia magnética funcional, fMRI, es el enfoque principal utilizado en la investigación del cerebro humano hoy en día. Una de las características notables es que una cámara puede tomar una foto del cerebro desde afuera con una resolución mejor que 1 milímetro. Eso es un logro increíble de la física e ingeniería, ¿no? Es justo decir que este enfoque ha revolucionado la manera de hacer investigaciones de la mente y el cerebro. Fotos del cerebro con parte coloreada, como así, estos bichitos ahí. Han estado por todos lados con frecuencia asociados con historias tales como hay una área cerebral dedicada al amor. No. Esta es la parte del libre albedrío. Reportajes como estos son emocionantes. Pero uno debería permanecer bastante escéptico. Tales cosas nunca son tan fáciles como parecen. Otros enfoques de imaginar miden directamente las consecuencias electromagnéticas de la actividad cerebral. Una tecnología de punta, una que se utiliza aquí, en San Sebastián, en el centro, es la magnetoencefalografía, MEG. Esta máquina tiene una sensibilidad extraordinaria. Es 1000 millones de veces más sensible que un compás. Podemos medir la actividad cerebral de cada milisegundo, un milésimo de segundo, desde afuera de la cabeza. Así que este tipo de cámara tiene una resolución temporal. Las líneas negras a la izquierda, arriba, ilustran las salidas de cientos de canales de grabación en el casco. El cambio en la actividad cerebral en el tiempo, milisegundo por milisegundo. Así. La actividad cerebral puede ser asignada como en la esquina derecha de arriba y, importantemente, puede ser relacionado a la estructura cerebral del individuo, como las imágenes abajo aquí de una persona. Bueno, ahora quiero darle atención ahora al ejemplo principal de la noche. Cómo el cerebro crea la posibilidad de procesamiento del lenguaje.
Esta pregunta ha sido de gran interés desde el origen de la investigación científica hace 2000 años. Es una pregunta profunda, en parte porque hace referencia a la verdadera esencia de la naturaleza humana. Si has ido a la biblioteca o prestado un libro sobre neurología o neuropsicología o lingüística, ¿qué se pudiera aprender en un libro así? Para mí es un poco preocupante. Con pocas excepciones, el modelo dominante en los libros académicos es que él proviene de los años 1860. Fue un modelo desarrollado por un neurólogo francés y un alemán, Paul Broca y Karl Wernicke, y sigue siendo el modelo utilizado en la mayoría de las disciplinas. Por suerte, en los últimos 150 años hemos de hecho progresado un poco. Así que en los próximos 30 minutos, algo así aproximadamente, quiero ilustrar algunos principios que enseñan las fundaciones neurobiológicas del procesamiento del lenguaje. El problema básico que todos ustedes encuentran acá sentados en la sala de conferencia, aquí en el acuario tan agradable, es que el material crudo que reciben son solo unas vibraciones en sus orejas. Sí, vibraciones mecánicas en las orejas. Ese es el material crudo. Y son vibraciones que yo genero con mi boca. Ustedes deben traducir esas vibraciones mecánicas a representaciones abstractas en su cerebro. Para entender este proceso es conceptualmente simple. Debemos tener visiones desde muchas áreas científicas. Necesitamos información de física para entender la naturaleza de los sonidos. Necesitamos información de la ingeniería sobre cómo las señales pueden ser representadas y procesadas. Necesitamos información de la lingüística sobre la naturaleza del procesamiento del lenguaje. Y por supuesto, necesitamos saber sobre la psicología, la neurobiología. Es una investigación profundamente interdisciplinaria. Now comes the main part. Wake up. Okay. Now comes the important part. Now I switch to English. Es obvio, claramente, que esto no puede dar un recuento convincente de un problema investigativo tan complicado en una presentación tan corta, 2 horas. Sin embargo, quisiera compartir con ustedes solo 5 ideas simples, muy simples. Si ustedes llegan a recordarse de 3 de las ideas, van a saber más que la mayoría de los estudiantes sobre cómo el cerebro crea el lenguaje. Y no va a haber un examen. Pero si se recuerdan de por lo menos 3 de las 5 ideas, pueden hacer amigos nuevos y influenciar a otra gente. ¿Por qué? Porque conocimiento es sexy. Conocimiento es sexy. Las 5 ideas son estas. Primero, el cerebro tiene un sistema de memoria increíble que guarda miles de palabras de una manera eficaz. Segundo, el cerebro contiene una manera de implementar reglas para combinar palabras. Tercero, el cerebro utiliza muchas diferentes áreas para ejecutar el procesamiento del lenguaje. Cuarto, el procesamiento del lenguaje ocurre en varias escalas del tiempo al mismo tiempo. Es un poco complicado. Quinto, el cerebro procesa el lenguaje usando el principio de predicción en cada nivel del procesamiento. Y ahora voy a ilustrar esas 5 ideas muy brevemente y muy superficialmente. Quisiera simplemente proveerles una intuición sobre los tipos de conceptos que subyacen la base cerebral. Bueno, vamos. La idea primera. La primera función, memoria. Cada uno de ustedes, cada persona, sabe entre 10,000 y 100,000 palabras. Yo solo sé alrededor de 10,000. Pero Manolo Carreras probablemente sabe 100,000. Este es el diccionario en su cabeza o el léxico mental. Ahora, uno debería reflexionar sobre lo impresionante que es esa hazaña de la memoria. ¿Por qué? Porque cada una de las palabras en su diccionario mental está compuesto de solo unos pocos elementos simples. Supongan que su lenguaje utiliza 25 sonidos tales, a, i, u, m, r, algo así. Eso significa
que 100.000 palabras en el léxico mental de Manolo Carrera están compuestas de únicamente 25 elementos. Y eso significa que en algún nivel son bastante similares. Y sin embargo, uno no los confunde todo el tiempo. Eso es impresionante. ¿Existe alguna otra cosa en el mundo que recuerden que diga 50.000 cosas distintas? A mí me parece que no. Solo las caras se acercan, caras quizás, pero es una cosa bien rara. Pero las cosas se ponen aún mejores. Uno puede tener el acceso a cada una de esas palabras en 1/3 de segundo. Imaginen hacer eso con un diccionario de verdad. Yo les doy una palabra y su trabajo es de encontrarla en el diccionario en menos de 1 segundo. Así. Eso es muy difícil. Sin embargo, ustedes, es decir, sus cerebros, logran esta tarea aparentemente simple en menos de la mitad de 1 segundo, una vez y otra vez. Over and over and over. Really fast. Eso es. En la parte de abajo de la diapositiva, el desafío básico está presentado. Supongan que quiero reconocer la palabra gato en rojo, cat. Okay. A la izquierda uno puede ver que hay muchas palabras similares. Cat, cap, cat, pat, etcétera, etcétera. Y sabemos que son guardadas en una manera similar. Así que tienen que asegurarse de entender la correcta y de reprimir la incorrecta. Además, uno debe recuperar la información lingüística complicada enseñada en el medio, esa cosa fastidiosa aquí. Finalmente, cuando uno reconoce gato, uno recupera cualquier tipo de información sobre gato, cómo se ven, que son muy lindos, son grandes, pequeños, yo no sé qué. Todas estas tareas son logradas en fracciones de segundo. Uno tiene que ser impresionado por los mecanismos de memoria increíbles que hacen eso posible. Primera función, memoria. Got that? Memory. There will be a test. Okay. La segunda función. La segunda función tiene que ver con cómo uno combina los elementos. Su mente, cerebro, contiene un sistema de reglas que les permiten combinar los átomos del lenguaje de una manera que genera representaciones nuevas. Es esta habilidad combinatoria que es una de las señas de identidad del lenguaje humano. Por cierto, estas no son las reglas aprendidas en el colegio. Estas son reglas que uno sabe implícitamente o tácitamente. Uno llega a saberlas desde muy temprano. Quizás a la edad de 3 o 4 ya está listo. Un ejemplo muy trivial es algo así. Si uno dice que el perro mordió al hombre, eso no es muy interesante. Si uno dice el hombre mordió al perro, eso es noticia. Uno usa las mismas palabras, pero su orden específico y su relación estructural cambian el significado de una manera fundamental. El conocimiento del lenguaje no es de verdad el tema de mi charla hoy. Y los incentivos de leer sobre lingüística o de agarrar una clase es un tema muy fascinante. Las primeras 2 funciones que les he contado, memoria, reglas, son cosas que uno aprende en la investigación del lenguaje y psicología. Es el cerebro que forma la base para estas funciones, pero la mayoría de lo que sabemos viene en la investigación de comportamiento. Veamos ahora la tercera función. La tercera función, una de las propiedades sobre cómo el cerebro organiza el procesamiento del lenguaje. Por varios cientos de años, científicos han debatido sobre si hay áreas cerebrales especiales para el lenguaje. Algunas de las ideas son un poco tontas. Me parece a mí, como la colocación de Franz Josef Gall del lenguaje debajo del ojo. El lenguaje no es una sola cosa única y tampoco es monolítica y tampoco está debajo del ojo. Muy influencial es el modelo que mencioné antes. La idea que hay un área de producción del lenguaje y un área separada para la comprehensión. Este modelo es importante históricamente y influencial clínicamente. Sin embargo, es lingüísticamente ingenuo y también biológicamente ridículo. Yo creo que ya podemos avanzar 150 años. Entonces, eso no.
para los estudiantes, for the young kids. No. No, no. It will be on the test. Bueno, entonces, déjenme explicarles un análisis muy simple que enseña algo sobre cómo el cerebro organiza la comprensión. Podemos derivar esta organización de unas ideas muy simples. La primera cosa que debe ocurrir es que el ruido, esas vibraciones que entran del oído y cerebro debe ser analizado apropiadamente. Eso es ilustrado en las cajitas verdes y a la izquierda. Por supuesto, el sonido puede provenir de cualquier origen, quizás un carro. Así que tenemos que hacer un análisis que puede convertir los sonidos de entrada al código apropiado. Estas primeras dos cajas simplemente enseñan que el sonido entrante debe ser analizado en diferentes niveles de análisis. Ahora, la próxima cosa que podemos afirmar es que un oyente puede reconocer palabras. Yo creo que podemos estar de acuerdo que cuando yo digo cerveza, ustedes todos reconocen la palabra cerveza. Esta nueva caja simplemente representa el hecho que la información del discurso entrante puede ser exitosamente conectado a las palabras que están guardadas en el léxico mental. Existe un mapa de este sonido a representaciones de palabras guardadas. Yo creo que esto no es básicamente nada polémico, ¿no? Otro aspecto que es presumidamente no polémico es que reconocer una palabra como cerveza, gato, yo no sé qué, significa conectar a la información conceptual que denota esa palabra. En otras palabras, reconocer la palabra significa conectar la forma de sonido y su significado. Esta cajita ahí. La caja nueva a la derecha significa que reconocer una palabra significa conectarse. Entonces, ¿sí? Ahora, hay otra operación que hacemos todos con las palabras. Las conectamos. La nueva caja a la izquierda, abajo, ilustra ese principio. Esa cajita ahí. Es decir, reconocer una palabra significa no solo reconocer una palabra única, pero ponerla en un formato que la puedo conectar con otras palabras. Eso es trivial. Hasta ahora he hablado como si el problema fuera solo reconocer una palabra como gato o cerveza, pero claro que el problema es mucho más profundo. Puedo decir gato, pero lo puedo hacer muchas operaciones, como formar el gatos, o decir gato enojado, o puedo decir Angry Birds, es un mejor juego que Angry Cats, algo así. Las habilidades combinatorias del cerebro hacen posible de combinar elementos para crear estructuras cada vez más grandes que reciben una nueva interpretación. Esta es la fuerza combinatoria que realmente está en la base del lenguaje humano. Ningún otro sistema es comparable, ¿no? Pero hay algo más que hacemos con palabras. Nosotros hablamos palabras. Por lo tanto, debe haber otra caja pintada acá. Una que resuma que hay áreas del cerebro que trabajan juntas para permitirte articular. Y por completar, vamos a necesitar una cajita más. Esa de ahí arriba. Cuando escuchamos el lenguaje hablado, está en un sistema de coordenadas auditivas. Sin embargo, hablar está necesariamente en un sistema de coordenadas del motor, de la articulación, de los músculos. Por lo tanto, necesitamos la habilidad de poder traducir entre información auditoria y información de motor. Para lograr esto, hacen falta algunas operaciones que permitan transformaciones de motor sensorial. Eso es ilustrado en la caja arriba a la derecha. Ahora, las 7 cajas así, ilustradas acá, dan una descripción de las operaciones distintas que deben ser puestas a disposición por el cerebro para reconocer una palabra y decirla y conectarla a otras palabras. Todos sabemos que estas son cosas que podemos hacer y por lo tanto esto debe ser una descripción minimal de la arquitectura funcional. Y de la coloración, uno puede ver que hay diferentes corrientes de información. Las cajas moradas o azules en la parte de arriba son una corriente de información que trata con el procesamiento de salida, output. Las cajas de abajo, rosas así,
Son áreas que tratan con el procesamiento de entrada, input. En otras palabras, son corrientes funcionales paralelas. Obviamente estoy enseñándoles mi propio modelo de la organización, pero esa es mi charla. Y tengo el derecho de enseñar mi propia foto. Existen otros, pero esta es la mejor. The correct view. Ahora, que han visto una arquitectura de corriente dual como esta, pueden ver cómo se proyecta un cerebro. Pueden ver las cajas de abajo que tratan con los mapas de sonidos a significados que están representados en ambos lados del cerebro. Aquí y también aquí, ¿no? En ambos lados. En contraste, las cajas de arriba que tratan de los mapas de sonidos a articulación son bastante asimétricos. Lo que sea que ustedes ganen de esto, pueden ver en la organización funcional en el cerebro que subyace los procesos más elementales de reconocimiento es bastante compleja e involucra muchas áreas cerebrales diferentes. Lo que quisiera que ustedes recordaran de esta demostración es simplemente una red de múltiples áreas que forman la base de hasta una función elemental. El concepto de que hay áreas cerebrales únicas que son responsables por estas funciones cognitivas complejas realmente no es una posibilidad. Entonces, la tercera función es que hay múltiples corrientes de información y muchas áreas que trabajan juntas para permitir los varios procesos subyacentes del lenguaje. Bueno, antes de comenzar con la cuarta función. La cuarta función es el problema de la organización temporal. Déjame ilustrar el tema de representación con un simple ejemplo. La información en sus cabezas es muy abstracta y requiere la ciencia cognitiva, la psicología, la lingüística. Fíjense que he hablado hasta ahora de formas auditivas y formas de motor, de los músculos, como si fuera obvio que esas son las representaciones correctas para que el cerebro trabaje con lenguaje. Como de costumbre, es un tema un poco más complicado. Ahora vamos a hacer una demostración chiquita. Vamos a ver si funciona esto. Take a deep breath. Everybody okay? Can you stand it? It's hard for me too, because I already know the answer. Okay. Voy a enseñarles un video clip corto. Primero quiero que cierren sus ojos y escuchen. Okay, cierren sus ojos, todos. Tú también, tío. Okay, cierren los ojos y escuchen. Pa, Ok, basta. Otra vez, ¿no? Cierren los ojos y ahora le voy a quitar las carteras. Okay, escuchen. pa, Ok. Ahora, ¿qué escucharon ahora? Pa, ta, pa, 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 ok. Ok, muy bien, pa. You can stay after class and clean the erasers. Pa, ok, ahora vamos a ver el video. Abran su ojo y miren el video. pa, Aquí ahora. Ta, ta, otra vez. Vamos. pa, Ta. No funciona. Bueno, los engañé. En el video que acaban de ver, la porción de audio fue la sílaba pa, siempre. Otra vez, cierren los ojos, es pa. pa, Y ahora, ven al video. pa, See the change? Eso es un poco raro, ¿no? Mira, la porción de audio fue la sílaba pa, siempre, pero la porción del video es la sílaba ka. O sea, es un video de ka y un audio de pa, pero si ven los dos juntos, la mayoría de gente ve pa, ta, pero no es nada, eso no está aquí. Eso no es en ningún lugar.
¿Por qué eso es interesante? El cerebro construye una interpretación interna. ¿Okay? Esta ilusión es muy famosa, que descubierta por McGurk y McDonald en 1976. Es fascinante porque demuestra en un paso fácil que la información interna es bastante construida. En este caso es una mezcla de información auditoria, PA, y información visual, K, pero no es ni una ni otra. Eso es muy divertido. Es un código construido internamente. Es útil de recordar porque el formato con el cual el cerebro hace sus cálculos y computaciones es de una manera un formato abstracto. ¿Ok? ¿Understood? Moving right along. Now. Ahora, veamos una cosa un poco más complicada, la cuarta función. De primero estaba memoria. Good. Segunda, las reglas. Tercero estaba la anatomía funcional complicada con múltiples corrientes. La cuarta función tiene que ver con cómo el cerebro trata la información de discurso a tiempo. Ese es un aspecto que no es muy bien entendido y es algo que me ha obsesionado por un rato. Es bastante divertido. Ahora, esta diapositiva sirve para recordarnos que hay mucha información interesante en las señales de discurso que se desarrollan con el tiempo. El tablero de arriba demuestra la forma de onda de una oración, yo diciendo gatos y cocodrilos no juegan juntos. Esto es el estímulo que en realidad pega a los oídos. Ondas mecánicas en el oído. Las montañitas y valles que uno puede ver ahí arriba, aquí, reflejan más o menos el cambio de las sílabas en el tiempo. Pum, pum, pum. Ese cambio es relativamente lento, como cada 200 o 300 milisegundos, como pap, 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 más o menos así. El tablero de abajo es el así llamado espectrograma. Es una visualización muy útil para un señal. Lo que quiero recordar es que mucha información en el señal de discurso cambia muy rápidamente. Una cosita rápida así. Entonces, una cosa que podemos aprender en esto es que el cerebro tiene que tener la capacidad de tratar con información en diferentes escalas del tiempo que llevan distintos aspectos del discurso. Algunas cosas pasan muy rápido, otras, por ejemplo, el nivel de oraciones pasan un poco más lentamente. Bueno, entonces vamos a pensar cómo funciona el tiempo. ¿Cómo pensamos típicamente sobre el tiempo? En la mayoría de las ciencias, nos basamos en las ideas de Newton y las suposiciones sobre el mundo físico. En la física de Newton, el tiempo es como una flecha. Así. Makes sense. Eso nos parece muy fácil de entender. Esto bastante coincide con nuestra intuición, que es una flecha también. Sin embargo, el cerebro es un dispositivo computacional, en cual el tiempo tiene que ser pensado más como una serie de ventanitas así. Es decir, nuestra intuición es que el tiempo vuela como una flecha, pero desde el punto de la vista del ojo cerebral, el tiempo es realmente como una serie de pequeños pedazos temporales unidos en una cadena así. Bueno, y lo que en verdad está pasando, así creo yo, es que el cerebro analiza información y procesa información en múltiples escalas del tiempo al mismo tiempo. Es decir, uno tiene un flujo de información que es despedazado muy rápidamente, y también un flujo de información que es procesado en una escala mucho más lenta. Yo creo que la pregunta sobre cómo el tiempo es procesado en el cerebro es muy fascinante y una verdadera frontera. Yo quisiera simplemente alertarlos y la posibilidad que el sentido intuitivo de la flecha del tiempo, que es continua, como de arriba, eso mismo es una ilusión perceptual.
En realidad, analizamos información en pequeñas islas temporales o pequeños pedazos temporales. Hay unas islas temporales así de diferentes tamaños. Ahora, déjenme presentarles otro ejemplo experimental. Este sirve para ilustrar las propiedades de información temporal. Por favor, escuchen la primera oración. Nada. Bueno. Ahora esta. Ants carry the seeds, so better be sure that there are no ant hills nearby. Eso sí, ¿no? Esta es un poco rara, pero uno lo puede entender, por lo menos aquellos entre ustedes que tienen experiencia de escuchando el inglés, ¿no? Ahora vamos a ver la tercera. We've all been rich and spoiled long enough to hate the machine age. Ok. ¿Entendido eso? ¿Otra vez? No funciona la segunda vez. Is that telling me to stop? Ok, vamos a hacer esta otra vez. Ants carry the seeds, so better be sure that there are no ant hills nearby. Ants carry the seeds, so better be sure that there are no ant hills nearby. We've all been rich and spoiled long enough to hate the machine age. Ok. Impressive. Why is this impressive? Lo muy impresionante de estas oraciones es que de hecho están sido tocadas al revés. Los tres son al revés. ¿Cómo es eso posible? Esto es lo que se ha hecho aquí. Podemos grabar oraciones y después podemos picarlas en segmentos más pequeños, como aquí arriba. Okay. Ahora, supongan que uno agarra estos segmentos y los voltea al revés. Si estos segmentos son bastante largos, como con el primer ejemplo, uno no puede entender la oración. Pero mientras uno hace los segmentos más cortos, de repente, uno puede entender la oración perfectamente bien. Esto es increíble, porque localmente la oración todavía está yendo en dirección contraria. Y la oración entera todavía está yendo en dirección contraria. Entonces pueden demostrarse a sí mismo que una oración todavía está al revés, pero con las inversiones en la granularidad temporal correcta, puede ser entendida. Esto implica que la señal de hecho es integrada en unas cortas ventanitas temporales que son usadas para análisis. Los gráficos en la parte de abajo ilustran cuán grandes o pequeñas son estos cuantos temporales, temporal quanta. Pueden ser para afectar el reconocimiento del discurso. Si el tamaño de la ventana es muy corto, como aquí a la izquierda, o sea, aquí, pueden ser si el tamaño es muy corto, como la izquierda, no hay problema para la inteligibilidad. Mientras el tamaño de ventana crece, por ejemplo, a 100 milisegundos, se pone muy difícil. Data como esta está utilizada para intentar entender cómo los pedazos temporales son construidos por el cerebro para avanzar el procesamiento. Y una cosa que hemos aprendido es que la dirección del tiempo no importa en este nivel local de la ventana temporal. La dirección del tiempo no importa. Eso sí es raro. Increíble. You have to go, wow. Bien. Es posible de estudiar los mecanismos que subyacen ese tipo de análisis temporal. Ese es un experimento realizado en París con una amiga mía, Annelise Giraud. Participantes tenían una gorra de así puesta y la misma vez lo escaneaban usando un fMRI. Los participantes fueron escaneados y no tenían que ejecutar ninguna tarea. Lo grabamos por 20 minutos. Luego analizamos la actividad para determinar si habían algunas regiones especializadas para la información temporal. Realizamos este experimento 2 veces. Ambas veces encontramos el mismo resultado curioso. Hay partes del cerebro
que están especializadas para analizar la información que cada vez cambia más rápido. Estas están destacadas en azul. Como aquí. También hay partes del cerebro en la corteza auditoria que están especializadas para analizar información que cambia más lentamente. Pum, pum, pum. Esas son anaranjadas. Fíjense que están en dos hemisferios diferentes. Eso es bastante interesante. Sugiere que las células cerebrales en un lado contribuyen más al análisis de cosas más rápidas y las células cerebrales en el otro lado, al lado derecho, contribuyen más al análisis de cosas más lentas. Así que hay una asimetría cerebral para el análisis del tiempo. Es como si la misma película o la misma oración es vista por dos tipos de lentes. Un par de lentes enseña la película con una resolución muy alta en tiempo y es vista con mayor precisión en el hemisferio izquierdo. El otro par de lentes enseña la misma película con una resolución más lenta en tiempo, es vista con mayor precisión en el hemisferio derecho. Entonces, la intuición es que la información del mismo tipo es analizada en dos diferentes escalas del tiempo al mismo tiempo. Eso es muy raro y muy emocionante. Entonces, el cuarto principio, de cual les he contado, el análisis en tiempo a diferentes escalas del tiempo, complementa el tercer principio, el análisis de muchas diferentes localidades espaciales. ¿Cómo así? Una oración entrante es picada en diferentes tamaños de ventana y en diferentes áreas cerebrales que son lateralizadas. Analizan esa información en las diferentes escalas del tiempo. Ok. Así que hemos llegado a la quinta y última función. Y estoy contentamente sorprendido que están acá todavía. La quinta función que el cerebro utiliza en todos los dominios y bastante claramente en el contexto del procesamiento del lenguaje es el principio de predicción. Consideren la oración en la diapositiva. Every morning I drink my tea with milk and... Cada mañana me tomo el té con leche y... Ahora, está bastante claro que uno tiene fuertes expectativas de que una palabra particular ocurra en la próxima posición. La mayoría de la gente espera probablemente la palabra azúcar. Mucha gente probablemente espera la palabra miel. También alguna gente va a esperar la palabra edulcorante, algo así. Interesantemente, la habilidad de anticipar y predecir lo que pasará es visto en cada nivel de procesamiento del lenguaje. Aparentemente, el cerebro siempre proyecta para las palabras que pueden pasar después. Podemos probar esa idea usando tecnologías de grabación cerebral. Déjenme darles un ejemplo breve. Cuando grabamos actividad cerebral desde el cuero cabelludo, por ejemplo, usando EEG, como sería, hay montañitas y valles en las respuestas cerebrales que podemos utilizar para probar las teorías. Hay una respuesta en particular que llamamos el N400, que es muy sensible a las relaciones entre palabras y especialmente las relaciones predictivas. Los atributos de esta respuesta cerebral cambian dependiendo qué tan predicha está la palabra de un contexto dado. Miren la parte de abajo de la diapositiva. Si uno es presentado con una oración tal como mientras ella fue picada por una, uno puede medir que también la última palabra cabe en la oración. Si uno dice ella fue picada por una abeja, la respuesta se va bastante baja. Si uno dice ella fue picada por una mosca, la respuesta es muy alta. Y si uno dice ella fue picada por una avispa, uno recibe una respuesta intermedia. Uno puede ver por el tamaño de la respuesta cerebral en este punto de tiempo particular cambia con el grado al cual una palabra pega en su contexto actual. Entonces, menos de un segundo después de una palabra comienza a ser dicha, su cerebro provee una reflexión detallada de si pega en su contexto.
Eso solo puede funcionar si uno ha predicho en algún detalle cuáles son las continuaciones plausibles de oraciones. En resumen, al nivel de oraciones, cuando escuchamos o leemos o nos preparamos para hablar, nuestras mentes, cerebros anticipan y predicen los próximos pasos. Cuando uno está escuchando, por ejemplo, escucharme a mí hablar ahorita, uno ya está proyectando hacia adelante en el tiempo lo que puede pasar. En este momento ustedes pudieran estar proyectando que esperan que esta charla termine pronto. Ok, último ejemplo. Quiero darles un último ejemplo de un estudio reciente en mi laboratorio. Este ejemplo también ilustra el principio de la predicción. Hemos estado estudiando la imaginería mental. Una de las cosas que hemos descubierto cuando estudiamos eso fue bastante extraño. Cuando uno habla una palabra, uno mueve la musculatura, aquí la musculatura, y luego sonidos abiertos son generados y uno mismo escucha los sonidos. Cerveza. Les dan un feedback sobre lo que uno está diciendo actualmente. Ahora, supongan que yo les pregunte que digan en su mente la palabra cerveza. Esa es una tarea muy fácil. Y si prefieren, también pueden decir en su mente la palabra vino. ¿Sí? Así que su tarea experimental es de encubiertamente, silenciosamente, en sus mentes, articular la palabra cerveza o vino. Lo que observamos en un experimento de imaginación cerebral es muy cool y muy raro. Un poquito de tiempo después de que uno planea decir o tiene la intención de decir la palabra silenciosamente, encubiertamente, hay una activación en la parte auditiva del cerebro, en la parte auditiva. De hecho, menos de 200 milisegundos después de que uno planea decir la palabra, vemos esta activación auditoria cerebral. Y se ve así. Esa activación cerebral se parece bastante a la activación cerebral cuando uno en realidad escucha la palabra cerveza. En otras palabras, cuando uno planea decir algo, una copia de lo que va a decir es enviada al cerebro auditivo. Entonces, esa copia puede ser comparada con lo que está diciendo en verdad. Entonces, su cerebro está prediciendo cómo una palabra debería de sonar. Recuerdan que es interesante ver la activación auditoria en este contexto. Ningún sonido fue emitido, nunca. La activación auditoria es un patrón predicho. Uno que puede ser comparado con un patrón real. Ese fenómeno es muy interesante llamado efference copy. Y es un ejemplo irresistible sobre cómo el cerebro utiliza los mecanismos predictivos. Yo tendré, obviamente, el buen gusto de no guiarles por este fastidioso diagrama. Solo quería compartir que ustedes que es una cosa emocionante. Ahora, hemos tenido la chance de cubrir 5 funciones. Que yo creo que son muy importantes para cómo el cerebro crea el lenguaje. Las 5 funciones son, ready? La memoria. La memoria impresionante que le permite de guardar y de recuperar decenas de miles de palabras. Segundo, un mecanismo de reglas que les permite de combinar estas palabras y crear un infinito de expresiones nuevas. Tercero, un mecanismo de áreas cerebrales que juntas forman la base neurobiológica para comprender y producir discurso. Cuarto, un mecanismo para descomponer el problema en múltiples escalas de tiempo. Y quinto, un mecanismo que implementa el principio de predicción a cada nivel de procesamiento del lenguaje. Hay, por supuesto, muchos otros atributos del cerebro y del lenguaje que son importantes. Pero estos son 5 muy interesantes aspectos sobre cómo funciona el procesamiento del lenguaje de un punto de vista neurobiológico. Si se recuerdan de 3 de esos 5, van a ganar nuevos amigos. ¿Por qué?
Conocimiento es sexy. Conocimiento es sexy. Si se recuerdan de todas las 5 funciones, van a ganar amigos y influenciar a gente. Déjenme terminar mi charla con unas recomendaciones un poco más concretas y orientadas a las políticas. El mundo alrededor nuestro está cambiando de una manera predecible. Primero que todo, la población que envejece está creciendo cada vez más. The aging population. Segundo, el tamaño de la población de niños está creciendo mucho, mucho más. The kid population. Tercero, todas las poblaciones están volviéndose cada vez más multiétnicas y multilingüísticas. Estos son 3 atributos de nuestro mundo cambiante para los cuales la ciencia cerebral y las ciencias cognitivas tienen cosas concretas para contribuir. Por ejemplo, nosotros sabemos ahora muy bien que el cerebro aprende ciertas cosas muy bien a ciertas etapas. Aprender el idioma es optimizado por mecanismos cerebrales en el infante. Es mucho más desafiante para el cerebro adulto. De otra parte, el cerebro retiene su plasticidad para aprender a hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, todos podemos aprender a jugar Sudoku. Eso no es como aprender un idioma. Dados esos 2 bien establecidos pedazos de conocimiento, que el cerebro infante está optimizado para ciertas formas de aprendizaje y que el cerebro humano retiene su habilidad de aprender a hacer otro tipo de cosas, podemos hacer recomendaciones concretas. El aprendizaje de múltiples idiomas debería de pasar temprano y debería de pasar a menudo. No hay razón para creer que hay alguna desventaja al multilingüismo. Bebés bilingües son más inteligentes. Bebés bilingües son más inteligentes. Y para el cerebro que envejece, práctica, práctica, práctica. El cerebro adulto puede aprender nuevos pedazos de conocimiento, y eso es sexy, y nuevos trucos. Practicar lo más posible solo puede ser beneficioso. Los mecanismos cerebrales que hemos discutido hoy proveen una infraestructura para cómo el cerebro forma la base para el procesamiento del lenguaje. Pero adentro de ese andamio hay posibilidades enormes de enriquecimiento, desarrollo y la creatividad. Para generar progreso en la salud y ingeniería, el tipo de investigación básica que está siendo ejecutada acá en el centro es esencial. Los centros como el que ha sido establecido en San Sebastián son absolutamente críticos para nuestro progreso. Es por eso que el rol del profesor Carreras y la contribución del centro acá son tan importantes en el contexto sociopolítico más amplio. Es verdad que al final queremos dirigirnos a desafíos obvios como la enfermedad de Alzheimer, el autismo, yo no sé qué. Pero para hacer progreso transformativo en tales temas, investigación básica, cuidadosa de la ciencia cognitiva y la neurociencia tienen que yacer en la fundación. La investigación siendo ejecutada acá está en la vanguardia de este tipo de trabajo. Es un tremendo privilegio que un centro así ha sido establecido acá en San Sebastián. Gracias por su atención, gracias por la invitación y es un placer. Thank you very much. Okay. Bueno, le damos las gracias al profesor Poupel porque, en fin, ha hecho un gran esfuerzo, como él decía. Es la primera vez que da la charla en castellano. Me costó un poco convencerle, pero bueno, es un buen chico. Y yo creo que tiene más de 10.000 palabras porque, en función del vocabulario que ha utilizado en español, yo calculo que por lo menos tendrá 30 si no llega a las 100, pero si lo multiplicamos por las palabras que tiene en alemán y en inglés, nos da casi las 100. Entonces, bueno, ahora él me dice que, bueno, si hay alguna pregunta, intentaremos, para que no sufra tanto con el vocabulario en castellano, pues ir traduciendo y él hará la respuesta en inglés y yo la traduciré. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor.
Ahí va el micrófono, ahí va el micrófono. Yo quería saber si ha hecho algún estudio de cuándo finaliza la actividad cerebral. Es decir, si ha hecho algún estudio sobre una persona recién fallecida, a los 3 días de fallecimiento, para saber cuándo ha terminado su actividad cerebral. You got it or no? No? When it's over? Yes. I mean, she's asking when you finish. Yeah. If you have any type Well, of research. That's a good and hard question. I myself have not done experiments on that, but it's relatively typical to make measurements like that in a context of a hospital. And the electrophysiological markers of when it's over, are relatively well known and pretty easy to find. So I could teach you this afternoon, or esta noche, how to measure it, what to look for, and what would be a sign when brain activity is over. I mean, so the particular electrophysiological signatures are clear, but I have not done that kind of work. But it's a very important practical question, and I think it's a good thing to think about, and it has important practical consequences. So. Long reply. Okay. Lo que nos ha dicho es que él mismo no ha hecho ese tipo de investigación, pero que es una investigación que se realiza normalmente en los hospitales, que es relativamente sencilla y que se conoce con bastante contundencia cuáles son los, ¿cómo se dice? Signatures, cuáles son los marcadores de la actividad cerebral después de morir. Que él podría esta tarde o esta noche, pues, decir cuáles son los marcadores porque son supermente conocidos. Después de una cerveza. Pero sí funciona. Well, if there are no questions, then I'm happy. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo trampa porque soy de la casa. Ayer, en la entrevista que realizaste con Diario Vasco, hablaste de telepatía sintética. Hoy creo que bastante gente de aquí ha leído la noticia y querría saber igual un poquito qué es eso de telepatía sintética. You got it or not? Sure. Yeah? Okay. So you want to take a deep breath now, because this is going to be about a 40-minute answer. Oh my God. Look, that's a good and hard question. I'm going to speak English slowly and clearly and as simply as I can, so that Manolo doesn't have to translate. So, what does telepathy mean? It means trying to read another person's mind, right? So I'm trying to read Professor Steinhauer's mind. That's sort of, informal. Now, obviamente, we do this all the time. We interpret each other's behaviors and we try to attribute motivations, ideas. We predict what you're going to try to do. So we all do mind reading and telepathy that way. The question is, can we use brain scanning technologies to measure some aspect of what's going on in your mind and encode it in a computer and transmit it to another person wearing a helmet? And the answer is yes. The answer is you can. But the question is, how detailed is the information? So if you want to measure my brain, do you want to translate or do you want me to go? Are we clear? Otherwise, Are we clear? No. Okay, they're looking like es un poco complicado en castellano. Bueno, lo que está diciendo es que la telepatía, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en leer la mente del otro. Y eso es algo que estamos haciendo continuamente, porque continuamente estamos interpretando pues la mente del otro. Ahora él hablaba del profesor Steinhauer, que tenemos aquí delante, y entonces, bueno, pues sería interpretar qué es lo que él, en fin, con su conducta nos está diciendo. La cuestión trasladada al laboratorio es si somos capaces de poder leer
qué es lo que piensa ese cerebro y podemos transmitirlo en un ordenador y mediante pues, un gorro transmitir esa información a otro cerebro, ¿no? Y bueno, eso parece que se puede hacer. Lo que pasa es que lo que tenemos que ver es con qué detalle, y ahí es donde él nos va a decir con qué detalle, porque yo dudo que sea con mucho detalle. Okay, so it's going to be something like this. I'm going to teach you. It's going to be like código Morse. Código Morse. Sí. Código Morse. I'm going to teach you in your mind to practice something using mental imagery. For example, you go pa 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 pa, pero silenciosamente. Pa 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 pa. And for comparison, pam pa pa pam pa pa pam pa pa pam. Muy alemán. Okay? Silenciosamente. Now, I can measure the brain activity for those kinds of patterns, and those patterns are relatively big and obvious. And so it's like sending a code. If I can measure the pa-pum, 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 and the pa-pa-pum, pa-pum, pa-pum, then I can sort that information, and I can treat it like a Morse code, and I can transmit it to someone else, into someone else's helmet. And if I can teach them to interpret that information, then I've solved synthetic telepathy. That is, I can't read Manolo's mind directly, but I can teach him to send me a particular piece of information from mind to mind, from computer to computer. And that's kind of a cool trick of engineering, although it's not mind reading in the sense of, I know that you're thinking, it's late now, or something like that. Bueno, lo que nos está contando es que los experimentos son, por ejemplo, enseñando dos tipos de patrones diferentes, como él estaba diciendo, papá, 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 o papá, 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 papá. Entonces, bueno, medimos esa respuesta cerebral ante esos dos estímulos y luego se transmite ese patrón de estimulación que recibe el cerebro a través de, bueno, pues por ejemplo, unos gorros bueno, que nos dan información sobre esa actividad y la cuestión es si nosotros podemos saber si lo que se está es mediante esos códigos diciendo papá, papá, papá o papá, 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 papá. Entonces sería una forma de comunicación y eso es bueno, pues un gran desafío tecnológico, pero son experimentos que se están haciendo, son reconocimiento de patrones muy sencillos, binarios, ¿no? De dos posibilidades, y no es leer lo que está pensando la gente en estos momentos, como él decía, que rematemos ya, ¿no? So one last sentence about this is the experiment that we just discussed is very simple, and it's basically like código Morse. Mm-hmm. But in 50 years, we're going to understand, because knowledge is sexy, details of the neural code, much more. And when we understand that, the problem gets a little bit more interesting, because then I am going to be able to know much more about what Professor Steinhauer is thinking, because I will know. I already know. So when we understand the details of neural coding, then it's going to be un cambio de juego. Sí, los experimentos hasta ahora son de patrones muy sencillos, patrones binarios, pero que él aventura que en 50 años seremos capaces de entender el código neural y entonces si entendemos ese código podremos entender qué es lo que el profesor Steinhauer está pensando dentro de 50 años, ¿no? Pero bueno, eso lo haremos dentro de 50 años y entonces las reglas del juego van a ser diferentes, ¿eh? Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Damos de nuevo las gracias al profesor Poupel. Y oportunamente avisaremos de la siguiente charla Brain Talk, en donde contaremos con alguna otra personalidad interesante sobre esa historia tan fascinante como es el lenguaje y el cerebro. Gracias.